condición, sino que dice la Biblia, por cuanto todos pecamos. ¿Y qué es lo que causa el saber que somos pecadores en nuestras vidas? ¿Qué causa que si hay dolor? Ponemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿no? Que le encuentra en la ley, que queriendo hacer lo bueno, hago lo malo, y se lamentaba, y había un dolor, un lamento por el pecado. La semana pasada nuestro hermano Edgar Mendoza nos hablaba con respecto a la idolatría, y que quizá más que la idolatría que a veces nosotros creemos que está, que pensamos, ¿no? Vivimos en un país en donde hay idolatría finalmente, y pensamos que la idolatría se resume en una estatua, en una medallita, en, se escucha como si estuviese en una ritos, tal vez, pero es importante saber que la Biblia habla de Isaías, la Biblia habla de la idolatría que hay. La importancia en nuestras vidas definitivamente es idolatría. Y cayendo en cuenta de estos problemas humanos, del principal problema humano, que como hemos dicho, no es un problema económico, no es un problema de enfermedades o de pandemias, ¿no? El problema real del ser humano es el pecado. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y si los hombres no nos arrepentimos y volteamos a la cruz, la consecuencia va a ser trágica, pérdida eterna. Es importante entonces nosotros, a la luz de la palabra del Señor, poder evaluar cuál ha sido y cuál sería la consecuencia del pecado. Y como hemos dicho, la paga del pecado es muerte. Y es lo que cualquier pecador, tú y yo, merecíamos. Es la consecuencia de nuestro pecado. A veces nosotros pedimos justicia, ¿no? Dios, haz justicia. Pero si el Señor hiciera justicia sobre nosotros, ¿qué tendría que darnos? Muerte, y la muerte eterna, ¿no? Entonces, más bien que pedir justicia, pedimos la misericordia del Señor. Y eso es lo que Dios nos ha dado en Cristo, porque al nosotros recibir el regalo del Evangelio, el regalo mismo del Hijo de Dios entregándose por nosotros, tomando nuestro lugar. Y es lo que veremos el día de hoy. Como Cristo tomó el lugar que nos pertenecía a nosotros, nos hizo a un lado en este concepto que llamamos sustitución, ¿no? Tomó nuestro lugar y recibió en él la paga de lo que nosotros debíamos. No lo que él debía, no lo que él hizo, finalmente fue por nuestros pecados. ¿Qué sentirías tú? No sé si has tenido, tienes, no lo sé, espero que no, una deuda impagable, ¿no? Una deuda muy alta. Te han estado hablando del banco tal vez, ¿no? Y de pronto a 3 de la mañana y suena el teléfono, ¿no? Y de un despacho jurídico, y luego a deshoras y todo el día, y el saber que tienes que pagar, ¿no? Y después empiezan a venir ya las cuestiones legales, ¿no? Y de pronto ya hay un juez de intermediario, ¿no? Y si no paga uno, pues de pronto, bueno, pues voy a ir con la fuerza pública, ¿no? Y vamos a hacer un embargo. Y esa cuestión, no sé si alguien de aquí la ha vivido, la has pasado, pero definitivamente no es un momento placentero, ¿no? Definitivamente es algo que nos aflige, es algo que ocupa nuestros pensamientos. Pero imagínate si de pronto alguien decide usar todos sus ahorros para pagar tu deuda. Imagínate, todo lo que ahorró toda su vida lo ocupa para que tú ya no tengas que recibir esas llamadas a deshoras de los despachos jurídicos. Ve por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. ¿Qué sentirías tú si en vez de recibir esa llamada de si no pagas te vamos a ir a embargar, ¿no? ¿Qué sentirías tú si recibes esa llamada y alguien te dice, oye, ¿qué crees? Pague tu deuda, ya no debes nada,
ya no tienes que estarte escondiendo, ya puedes contestar el teléfono porque sabes que no va a ser la gente del banco. Dice 2 Corintios 8, verso 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto que acabamos de describir en esta cuestión de la deuda, y esto que está diciendo el apóstol Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, dice aquí, pobre. Vació, por eso el ejemplo quizá imperfecto, pero todos sus ahorros los puso para pagar tu deuda. Y aquí dice, se hizo pobre, se despojó, dice Filipenses, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la Biblia que se despojó. Y se hizo como tú y yo, se hizo como siervo, se hizo como pecador y fue una muerte y muerte de cruz. Por amor, dice aquí, se hizo pobre cuando Él era rico. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esa es la imputación. Es algo que no es, yo no soy merecedor. Ya decíamos al principio, si yo pido justicia, merezco algo. ¿Qué merezco? La muerte. Sin embargo, Dios me da vida, porque la justicia de Cristo es depositada en mí. Y en aquella cruz, mi maldad, mis pecados fueron depositados en Él. Este es un concepto teológico, un concepto legal, ¿no? Pero finalmente eso es lo que significa. El pecado del hombre fue imputado, fue acreditado a la cuenta de Cristo. Y su obediencia y su justicia fueron acreditados a mi cuenta. Es importante entonces que pongamos atención en la obra de Jesucristo, en la obra redentora de nuestro Señor. Esto que pasó aquí, a veces pensamos y decimos que nosotros recibimos la salvación y hemos recibido cosas del Señor gratis, pero tengamos cuidado con el término, porque una cosa es que a nosotros no nos hayan costado y otra cosa es que hayan sido gratis. Costó la vida del único justo. No fue gratis. Alguien absorbió la deuda. El ejemplo del apóstol Pablo, que siendo rico, se tuvo que hacer pobre para enriquecerte. Dios no desapareció la deuda, ¿te das cuenta? Sino alguien tuvo que asumir la deuda. Alguien tuvo que pagar. Hermano, nuestro pecado no queda impune. Nuestro pecado, dice la Biblia, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Porque si Dios es un Dios justo, tiene que aplicar justicia. Sin embargo, en esta idea que estamos estudiando de la imputación, Dios nos ve a nosotros con justicia y obediencia porque nos ve a través de la obra de Cristo. Pero alguien pagó por tus pecados y fue el Hijo de Dios en esa cruz, quien tomó nuestro lugar. No había una solución rápida, no había atajos, no había planes, pagos chiquitos, ¿no? No había una solución fácil y rápida. El grave problema del pecado que trae sufrimiento y muerte, finalmente teníamos que Cristo atravesar todo eso. Por eso es importante entender la gravedad del pecado. Ese lamento que decíamos al principio de nuestra propia condición, de nuestra propia idolatría, porque si nosotros no alcanzamos a distinguir la verdadera gravedad del pecado, tampoco vamos a distinguir la gracia. Dice la Biblia que el que mucho perdona, mucho ama. Si tú crees que has sido perdonado poquito, poco amas, ¿no? Poco tendremos que agradecer, porque a veces decimos yo no soy tan malo, ¿no? Yo no soy tan malo. Sin embargo, hermano, debemos saber que tu pecado, que mi pecado llevaron al único justo a la cruz. La muerte que tú y yo merecíamos cayó en Cristo. Alguien tuvo que asumir ese costo. Cristo tomó nuestra pobreza para darnos su riqueza.
En el contexto que el apóstol Pablo está escribiendo esto, está hablando de las ofrendas, ¿no? Está enseñando a la iglesia de Corinto a ofrendar. Le está diciendo, mira cómo los macedonios en su gran pobreza y en una profunda pobreza en la que se hallan, abundaron en las riquezas de su generosidad. Y pone el ejemplo de Cristo. El contexto está hablando de las ofrendas. Y menciona a Cristo diciendo, ya sabéis de aquel que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ya conoces la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Y que la ofrenda no fue solo que Él agarró su cartera y pagó lo que debíamos, sino que Él mismo se entregó. El mismo que pagó la ofrenda, Él mismo fue el pago por lo que nosotros debíamos. Hay una palabra importante en este verso, porque ya conocéis. El apóstol Pablo está asumiendo algo que la iglesia en Corinto ya sabía, que ya conocía, y es algo que nosotros ya conocemos, ya sabemos. Esta palabra conocéis, que literalmente dice, es un conocimiento que ya has adquirido por la experiencia. No es algo que alguien vino y te contó, no es alguien que lo experimentas, que lo viste en la tele, ¿no? Sino un conocimiento que por la experiencia, como cuando te quemas, ¿no? Te pueden decir, no lo toques, no lo toques, no lo toques, está caliente, y uno no hace caso hasta que lo tocas y sí estaba caliente, ¿no? Pero hasta ese momento, tú por la experiencia que tuviste, te hace no volver a acercar tus manos a donde estaba caliente, ¿no? Ese es, ya conocéis, has vivido, hermano, nosotros ya conocemos la gracia de nuestro Señor, estamos familiarizados con la gracia del Señor. Imagínate, la justicia perfecta de Dios, este Dios justo que tenemos, pero también enfrentado al amor infinito del Padre. Paul David Tripp dice estas palabras: la justicia de Dios y su amor se encuentran en el sacrificio. No hay gracia sin el costo del juicio. Otra vez, la justicia de Dios y su amor se encuentran en el sacrificio. La justicia de Dios. Tenemos un Dios justo y ya hemos dicho que Él tenía que aplicar justicia para seguir siendo justo. Y en la cruz, hermano, aplicó justicia. La paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo, la justicia y el amor de Dios se encuentran en el sacrificio. Un lugar, dice el Salmos, donde la justicia y la paz se besaron. En esa cruz convivió la justicia de Dios, pero también su amor y la misericordia para cada uno de nosotros. Dios te amó tanto que en esa cruz entregó a su Hijo unigénito para que no te pierdas, sino para que tengas vida eterna. Un amor infinito, con amor eterno, dice el libro de Jeremías. Jesús tomó nuestro lugar como ese sustituto supremo de algo que no podía pasar. El ser humano fracasó en cualquier intento de poder justificarse, vindicarse, quedar bien delante de Dios. Hemos fallado en ese intento. Sin embargo, el Cordero de Dios obedeció y fue a la muerte y muerte de cruz para tomar en Él el precio, el costo de nuestros pecados. Repito, no hay gracia sin el costo del juicio. No es gratis, no ha sido gratis. Nosotros lo recibimos por gracia, pero alguien pagó el precio de nuestros pecados. Jesucristo actuó como este representante legal y este sustituto de los pecadores, recibiendo el castigo que tú y yo merecíamos. Es importante que confrontemos la santidad, como ya decíamos, de Dios, y la necesidad de Dios de hacer justicia para poder pagar esa deuda. Esa le llaman los teólogos una pena judicial. Alguien había cometido un delito y tenía que ser juzgado, y alguien tenía que pagar por esa deuda penal,
porque en el juicio había dado que había un culpable y que tenía que pagar. Así que Jesucristo no solo murió como un ejemplo de amor para vencer el mal, sino Jesucristo murió para pagar tu deuda. Repito, no solo como un ejemplo de amor, que también lo fue, sino Jesucristo puntualmente murió para pagar lo que tú y yo habíamos roto, lo que tú y yo habíamos hecho delante de nuestro Señor. Por eso dice Juan el Bautista, vea Juan 1, verso 29. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es ese Cordero, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo y que provee para nuestra salvación. ¿A qué está haciendo referencia Juan? Juan tenía en mente este Cordero pascual, ¿no? Este Cordero que todo el tiempo, todos los años, recurrentemente iba a ser entregado para que la justicia de Dios fuera apaciguada, ¿no? Era algo que solamente cubría el pecado, era algo que solamente cubría, no es que lo quitara de en medio, sino solamente lo cubría, ¿no? Para eso iban todos los años, todos los meses, estos corderos a ser sacrificados para cubrir, repito, con su sangre o con su muerte, justamente la ira de Dios. Sin embargo, lo que está diciendo Juan es, estos corderos, ¿no? Este sacrificio que era imperfecto, como dice también en Hebreos, ¿no? Ahora se convierte en perfecto, porque este que está delante de mí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el que iba a ser entregado en sustitución nuestra. Regresa a Isaías 53, verso 7, que nos leía nuestro hermano Ángel al principio. Isaías 53, verso 7, y dice así. Isaías 53, verso 7, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cientos de años antes de la aparición en la tierra de Jesús, el profeta Isaías ya decía, ya hablaba de lo que está diciendo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías decía que él como cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Dice el profeta, cayó de amor. No suplicó por justicia, no suplicó o no alzó su voz diciendo, este juicio que me están haciendo era injusto. El juicio que hicieron a Jesús fue un juicio injusto. A todas luces, lo hicieron en la noche, llamaron a testigos falsos, a todas luces un juicio injusto. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Hay otros animalitos, no sé si has visto cómo sacrifican, por ejemplo, a los cerdos, ¿no? Una escandalera. Sin embargo, un cordero es llevado y sin abrir su boca, en el silencio, fue afligido y fue muerto como oveja, dice aquí, delante de sus trasquiladores. Muchas veces nosotros vemos películas que pasan en estas épocas, ¿no? y series de televisión, y si bien algunas pueden traer un poco más de realidad y de tener más contexto bíblico que otras, muchas veces Cristo es retratado como si fuera una víctima de las circunstancias, ¿no? Como que Él estaba aquí en la tierra y se retrata como si Él fuera una víctima, ¿no? Como una víctima del pueblo de Israel, una víctima de los romanos, una víctima de sus amigos que no estuvieron con Él orando.
Sin embargo, la Biblia dice que Él decidió ir a la cruz. No fue una víctima. Él fue voluntariamente a la muerte y muerte de cruz. Él se sabía Isaías 53 y él sabía a qué venía a la tierra. Hay cosas que tú y yo vivimos en esta tierra que son temporales. Tal vez trabajo, situaciones, batallas con nuestro jefe, con nuestra esposa, no sé. Pero finalmente tú sabes que un día va a terminar, ¿no? Tengo problemas en el trabajo. Decía mi abuela, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Y de pronto dices, bueno, esto también pasará, ¿no? Y sabes que, bueno, ahorita soy estudiante y está muy complicado esto, pero sé que voy a terminar y si estoy estudiando termino mi carrera y las cosas van a estar diferentes, ¿no? O siempre tenemos la esperanza de que aún en esta tierra las cosas van a cambiar, van a ser mejores, ¿no? Sin embargo, Jesús vino a esta tierra y él no podía decir eso de la situación, porque él sabía el final de la historia. ¿Y sabes cuál era el final de su historia? Era perseguido, le decían, le resistían, había problemas, uno de sus discípulos le robaba. Sin embargo, Jesús no dijo, aquí en la tierra estoy hablando, ¿no? No dijo, después las cosas se van a arreglar y van a estar mejores. En todo caso, Jesucristo sabía que su fin en esta tierra era ser muerto a manos de los injustos. No tenía esa esperanza, entre comillas lo digo porque tenía una superior a esa esperanza, ¿no? Pero no tenía esa esperanza de que las cosas iban a cambiar. Él sabía que estaba en esta tierra para entregar su vida y hasta la última gota de su sangre y sufrir el abandono del Padre. Trato de imaginarme el Getsemaní esa noche, como Jesús oraba y dice la Biblia que sudaba como gotas de sangre, sometido a un estrés profundo, diciéndole al Padre, Padre, si fuera tu voluntad, si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿Te imaginas? Él sabía que venía a morir. Sin embargo, toda esa carga, todo ese peso sobre él, esa noche cayó. Y sometido a esa presión, sabiendo lo que venía, sabiendo que iba a ser crucificado, que iba a ser maltratado, llega con el Padre y le dice, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Repito, no argumentó, no le dijo a Dios, qué injusto Dios, yo estoy pagando, yo soy inocente. Y lo pudo haber argumentado, pero definitivamente no abrió su boca. Sin embargo, no podemos decir en todo esto que Jesús fue una víctima de las circunstancias, porque lo que había en el futuro de Jesús en esta tierra no fue una sorpresa para él. Él sabía que iba a ser capturado, juzgado y muerto, y esto no iba a ser una derrota personal de Jesucristo. No fue un fracaso del plan de Dios. No fue que la historia terminó mal. No fue que Satanás triunfó el día de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús en esa cruz sangrienta fue una victoria de Dios. Dice la Biblia que en ese momento Dios quitó el acta de decretos que había en contra de nosotros. Y los principados y las potestades fueron exhibidos públicamente y avergonzados. Y el Señor proclamó su victoria. Hermano, la cruz es un símbolo de victoria, no de derrota, no de final. La cruz es un símbolo, si bien de quebranto, pero finalmente de esperanza y de vida eterna. La muerte y la resurrección de Jesucristo tenían que ocurrir
para que esa justicia de Jesús pudiera pasar a cada uno de nosotros. Y entonces tú y yo pudiéramos experimentar el perdón de Dios. No había otra forma, decíamos al principio, no había caminos fáciles, salidas rápidas. Tenía que pasar esto para que nosotros pudiéramos entender y conocer la gracia. Por eso hemos dicho, es importante entender la gravedad, hermano, del pecado. La gravedad del pecado. Qué profundo daño trae el pecado a nuestras vidas. Y no solo a nuestras vidas, a las de nuestros hijos, a las de las próximas generaciones, a la de tu esposo, a la de tu esposa. Hay una profunda, debe haber un profundo lamento por el pecado. Ve a Isaías 53, verso 1, que ya leíamos al principio. Hablando de esta cuestión de la sustitución y de esta increíble profecía. Dice algún teólogo que si pudiéramos resumir el cristianismo, si pudiéramos tomar un pasaje para resumir el cristianismo, dice este predicador, sería Isaías 53. Vamos a ver qué dice. Isaías 53, verso 1 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Empieza a hablar de Cristo. Subiré a cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. Empieza a haber vida en donde no la había. Dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Imagínate, el Señor Dios vino a esta tierra y no solo tomó forma de hombre, sino no se hizo un hombre carismático, ¿te das cuenta? No se hizo un hombre bien parecido, ¿no? Para que la gente de pronto llamara la atención y los seguidores lo siguieran por estas características. Dice la Biblia que él estuvo en esta tierra sin hermosura física, quiero decir. No hay parecer ni hermosura. Lo veremos sin atractivo. Sin atractivo. Y dice el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres. Quiero que empieces a observar todo lo que dice Isaías 53 y entender que todo el sufrimiento que habla de que padeció Cristo en su cuerpo era un sufrimiento que los merecedores de ese sufrimiento éramos nosotros por nuestro pecado, no Cristo. A veces creemos que sufrimos, a veces pensamos que sufrimos. Sin embargo, la Biblia describe a Jesús, lo vamos a ver, como varón de dolores, el único justo. Dice aquí que fue despreciado y desechado entre los hombres, no fue aceptado. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El quebranto de Cristo no solo fue en ese momento en la cruz. La Biblia dice que fue experimentado, que en ciertos momentos de su vida continuamente él experimentaba el quebranto. Y dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué hicimos nosotros? Viéndolo despreciado, abatido, nos volteamos. Escondimos de él el rostro, que no me vea que lo estoy viendo. Y no lo estimamos. Y no lo estimamos. El mayor tesoro que ha pisado esta tierra es Jesucristo. Y los suyos no le recibieron. Y no lo estimamos. Pensando un poco lo de la semana pasada de los ídolos. En vez de estimar al Señor y valorar su cruz y valorar su obra, ¿qué es lo que estamos valorando más que la cruz de Cristo? La posición, el dinero, que te tomen en cuenta. Esto habla mucho de tus ídolos, de mis ídolos.
Por ejemplo, tus miedos, tu enojo. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué te hace enojar? ¿Ya pensaste un poco? Muy probablemente aquellas cosas por las que te enojan, ese enojo te puede dar una información de cuál es tu ídolo. ¿Qué cosas te dan miedo? ¿Ya pensaste? Muy probablemente te da miedo perder el dinero que tienes en el banco. Probablemente tu ídolo sea el dinero que tienes en el banco. ¿Te da miedo perder la posición que tuviste porque estudiaste y tienes una posición? ¿Te da miedo perderla? ¿O te enoja que no te tomen en cuenta? Si te enoja que no te tomen en cuenta, probablemente tu ídolo, hermano, seas tú mismo. Escondimos de él nuestro rostro, dice aquí. No lo estimamos. Estimamos más a otras cosas. Nos estimamos más a nosotros mismos. Estimamos más a personas, situaciones, objetos. Y priorizamos sobre esos objetos antes de priorizar a este varón de dolores. Y dice el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y ahora empieza a ver cómo este capítulo, el profeta Isaías, cuántas veces aparece la palabra nuestras, nuestras, nuestras. Ciertamente él llevó, dice aquí, nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. O sea, lo que yo merecía fue sobre él. El dolor que sufrió Cristo, hermano, era mío. Él no merecía sufrir. ¿Sabes de quién era ese juicio? Mío, tuyo. ¿Le pedimos justicia a Dios? ¿O pedimos su misericordia? ¿O experimentamos su gracia? ¿O entendemos que nuestro pecado llevó al único justo a la cruz para que nosotros tuviéramos oportunidad de vivir hoy? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él estaba llevando mis enfermedades desde aquí, Él estaba sufriendo mi dolor. Sin embargo, lo que yo hice, cuando dice lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, es algo así como que, uy, si Dios hizo eso sobre él, pues algo habrá hecho, ¿no? Pues si Dios le está permitiendo vivir eso, pues allá él con Dios. Pero ¿qué dice más adelante? Verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Él era inocente, hermano. ¿Y por quién fue herido? ¿Por quién sufrió la corona de espinas? ¿Por quién fue latigado 40 veces menos una en su espalda con estos picos, ¿no? 7 puntas tenían esos látigos que eran como ganchos, y al llegar a su espalda se enterraban, y cuando el soldado romano lo sacaba, desgarraba sus incluso músculos y su piel. ¿Por qué fue herido? Dice aquí, por mi rebelión. La próxima vez que nos den ganas de rebelarnos en contra de Dios y de pedir justicia, dice Marcos Vidal, hazme ver tu cuerpo herido y avergüénzame, Señor. Piensa en Cristo y que lo que tú y yo merecíamos lo llevó Él, y nosotros hemos recibido su gracia y su misericordia. Molido por nuestros pecados, lo que hicieron esos ganchos en su espalda, esos latigazos, esos golpes, lo escupieron. Él fue molido por mi pecado. Tomó mi lugar. En el lugar mío fue que sufrió, que fue molido, que fue herido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Algo hermoso que dice: el castigo de mi paz fue sobre él. Y finalmente, bueno, termina el verso 5 diciendo: y por su llaga, por sus heridas, yo fui curado. ¿Te das cuenta del beneficio
precioso que trae a nuestras vidas el sacrificio de Cristo por su sufrimiento, puedo hablar yo de salud. Y no me estoy refiriendo, y la Biblia no se refiere necesariamente a salud física. Juan le dice en su tercera carta a Gallo, le dice: yo le oro a ti, oro al Señor y le pido que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. Esa salud espiritual que viene del distinguir nuestro propio pecado y que por su llaga yo fui curado de esa enfermedad mortal que era la muerte y que venía a través del pecado, a raíz del pecado. El verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. A veces pensamos que los malos son los demás, ¿no? Y vemos, ¿no? A los youtubers entrevistando presos, ¿no? Y qué malos son estos presos, ¿no? Qué malos, hizo tal o cual cosa. Y qué mal. Sin embargo, aquí dice: todos nosotros, sin excepción. Un tiempo visitábamos continuamente cárceles. Y normalmente íbamos a cárceles y a iglesias llevando alabanza, palabra del Señor. Íbamos a todos estos lados y a donde íbamos, generalmente íbamos un grupo de personas, iba yo y mi hermano. Y todos los demás hermanos que íbamos, algunos pastores incluso, habían sido presos, ¿no? Todos eran expresidiarios, ¿no? Y nosotros, muy muchachos, estábamos ahí, tocábamos con ellos y andábamos con ellos. Y de pronto se para uno de ellos y empieza a dar su testimonio. Era una iglesia y dice: todos los que venimos somos expresos. Y nos ve a nosotros, a mi hermano y a mí, y dice: bueno, no todos, ellos dos no. Y otro de los que venían en el grupo grita: ¿por qué no los han agarrado? Grita. Hermano, ¿por qué no nos han agarrado? ¿Dónde tendríamos que estar? Por justicia. Si Dios nos diera lo que debemos, porque Dios te ve en lo oculto, porque Dios ve tus pensamientos, Dios conoce tu corazón. Hermano, imagínate, Dios conoce tu corazón en los lugares que has estado, en los lugares que has visto, lo que has hablado de las personas. ¿Cómo te estaría observando Dios aquí? ¿Mereciéramos estar hoy en este lugar recibiendo la gracia y la misericordia de Dios? Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda esa maldad que describimos, dice aquí, cargó. Literalmente significa Dios hizo caer, Dios le transfirió toda tu maldad a Cristo. Mas Jehová cargó en él el pecado. Yo me descarrié, yo fui rebelde, yo fui pecador. Sin embargo, Dios tomó todo eso y se lo transfirió a Cristo. Tomó mi lugar. Si el Mesías fue herido por nuestras rebeliones, debemos entender que, imagínate, el Mesías, Cristo, murió por nosotros. Sin embargo, Dios mismo, su Padre, tomó todo tu pecado y el mío y lo depositó en su Hijo unigénito. La carga, ¿tú harías eso? Tú ves a tu hijo, ¿no? Y todos vemos a nuestros hijos bien inocentes, ¿no? Y mi hijo bonito de casa, O sea, ¿tú le transferirías lo que hizo tal o cual persona pecador, ¿no? Y se lo pondrías a tu hijo bonito, inocente. Y eso que nuestros hijos, dice un predicador, un teólogo, dice: nuestros hijos son unos pequeños pecadores. Esa es la verdad, ¿no? Son pecadores igual que tú y que yo, ¿no? Pero Cristo no era pecador. Él era el único inocente. Sin embargo, el Padre, Jehová, depositó, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y fueron estos pecados depositados
en Cristo. Jesucristo sufrió lo impensable para que tú y yo pudiéramos experimentar lo inalcanzable. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia en Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios depositó en Cristo y Él, de buena gana, porque así lo dice Isaías, de buena gana, vino, lo hizo y se entregó, no abrió su boca sin la más mínima queja, porque sabía que el fruto de ese sacrificio sería eterno. Estaba dispuesto, dice Hebreos, que por el gozo puesto delante sufrió tal contradicción de pecadores, porque él sabía lo que implicaba su muerte y muerte de cruz. La cruz, podríamos pensar que es una mala noticia. Y sí, sin embargo, la cruz debe confrontarnos con el hecho de que yo no puedo enfrentar la consecuencia de mi pecado, que no soy capaz de enfrentarlo, que no soy capaz de pagar por mis pecados. No puedo hacerlo. Y la cruz, hermano, nos recuerda la gracia. Tú no puedes, pero alguien pagó tu deuda. Hermano, cuando nosotros perdonamos, hay esta frase de pronto de perdono pero no olvido, ¿no? Y hay quien dice perdono y perdón es ya no acordarte de nada, ¿no? Y a veces que pensamos que el perdón es algo así como desapareció la ofensa, ¿no? Ya desapareció, ya dejó de existir. Sin embargo, el perdón que nos enseña la Biblia no es así. Decíamos al principio, en el perdón, en esta reconciliación, alguien absorbe la deuda, alguien paga. Ok, te ofendieron, no se puede restituir, ¿no? Entonces no vas a hacer como que no pasó, como que no existió nunca. Más bien es hacer como, ok, hay una ofensa aquí, te perdono, me la quedo. No te la regreso, pues, ¿no? No pago por esto. A veces nosotros, repito, perdonamos pensando que porque desapareció el problema. Pero el principio que observamos aquí es que alguien paga necesariamente para perdonar. Y el que pagó fue Cristo, porque para nosotros era totalmente inalcanzable. La cruz de Cristo es el resultado de la insatisfacción de Dios con la condición del hombre. Dios estaba insatisfecho al verte y al verme con nuestro pecado. Y en esa insatisfacción de Dios, de no poder tener comunión con nosotros, porque dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Alguien diría, let it be, ¿no? Déjalo ser. Pero Jesucristo dijo, yo me entrego para poder tener comunión con ellos. Yo pago la deuda. Yo asumo el costo de esto. Ese cordero perfecto pagó la pena por nuestros pecados. Pero la cruz no solo es, como ya decíamos, es una imagen que puede venir a nosotros como una mala noticia que habla de nuestros pecados, de lo que hemos sido, sino de la provisión, de la solución para esa insatisfacción de Dios, al darnos esperanza de que en Cristo hubo perdón de pecados y victoria para nosotros. La cruz nos dice que Dios está dispuesto, ha estado dispuesto a hacer lo necesario para perdonarnos. Entregar a su Hijo. ¿Te das cuenta? Entregar a su Hijo unigénito para poder tener comunión los unos con los otros. En ese amor, en esa gracia derramada en la cruz, nos perdonó, nos transformó, nos liberó, nos dio gracia y nos dio misericordia para que nosotros podamos estar para siempre con Él.
Así que, hermanos, la cruz es una señal también de victoria. ¿De la victoria nuestra? No, de la victoria de Cristo. Como cuando pensamos en David, ¿no? A veces nosotros, al ver la historia de David llega con Goliat y ya sabes todo el asunto y la onda y lo tira y se cae y agarra su espada y le corta la cabeza, ¿no? Y de pronto ya todo el pueblo viene corriendo y ya van en contra de los filisteos, ¿no? Y muchas veces, como nos gusta ser protagónicos, nosotros nos ponemos como David, ¿no? Yo soy David y le voy a cortar la cabeza al pecado. David es Cristo, hermano. David es el que venció. Nosotros, ¿quiénes somos en esa historia? El pueblo con quien David comparte su victoria. Hermano, en la cruz, Cristo triunfó sobre el pecado. Cristo triunfó. Y el beneficio para nosotros es que comparte con nosotros esa victoria. Y dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Así que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del precioso amor que tenemos en Cristo, Señor nuestro. Por supuesto que hay victoria y reconciliación por medio de la cruz. Vea Colosenses 1, verso 20. Colosenses 1, verso 20. Dice así. Está hablando de Cristo. Y por medio de Él, dice, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Cómo hizo la paz? Dice aquí en Colosenses, por medio de su sangre. Yo tengo paz para con Dios. A veces pensamos que la paz es la ausencia de conflicto, ¿no? Voy a tener paz cuando ya no tenga problemas con nadie. Esa no es la paz bíblica. La paz bíblica es la reconciliación con mi Salvador, con mi Creador, con mi Dios. Y acá pueden estar pasando mil cosas. Por eso dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque independientemente de lo que esté pasando aquí, si yo sé que tengo paz para con Dios, estoy del otro lado, ¿no? Habiendo hecho la paz por medio de su sangre, por medio de Él, repito, ya sean los que están en la tierra o lo que está en el cielo. Y aunque ustedes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, verso 22, sin embargo ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Reconciliados en Cristo. Esta palabra reconciliación tiene que ver con el pago de la deuda. El pago de la deuda en Cristo, en su cuerpo, en su carne, mediante su muerte. Hermano, Él pagó. Esa es la sustitución. Lo que yo debía, Él lo pagó. Tomó mi lugar. Se dio como una ofrenda, decíamos al principio, a fin de presentarme delante de Dios santo, dice. Ahorita ponía el ejemplo. Imagínate si Dios, conociéndote y hoy sabe dónde has estado, y Dios conoce nuestros corazones. Sin embargo, ¿sabes qué decide Dios hacer hoy a través de Cristo? Verte y no ve tus múltiples pecadotes, dónde estuviste. ¿Sabes qué ve? Santidad y justicia. Porque dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que Dios hoy te ve y dice, mira un justo. Mira otro justo. ¿Cuántos justos en este lugar? ¿Por qué? ¿Porque lo hemos ido? Definitivamente no. Porque Cristo, así como mi pecado fue imputado en Él, Cristo, su justicia, la imputó o la adjudicó hacia nosotros. Y por eso Dios nos llama justos. ¿No es esto un milagro, hermano? Imagínate cuando te ve, imagínate la mirada penetrante de Dios. A veces cuando has hecho algo malo, ¿no?
y dices, ay, alguien me vio de pronto y ves que alguien se te queda viendo y es como que, no. Imagínate, Dios conoce tu corazón. Imagínate estar delante del Señor y que Él te está viendo y de pronto te ve y tú así, ay, ¿qué me va a decir? Y Dios dice, hey, buen siervo, justo, justificado. Esa es la justificación. El que Dios hoy, a través de la sangre de Jesucristo y por su obra redentora en la cruz, si te has arrepentido de tus pecados y vuelto tus ojos a Él, hoy el Señor te llama justo. ¿A qué te mueve esto, hermano? ¿A qué te mueve la cruz? Decíamos, la cruz es una señal de victoria. La cruz es una señal también que muestra mi necesidad y mis pecados. Pero al pensar en Jesucristo en la cruz, ¿a qué te mueve? ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? Hay un himno que lleva años, cientos de años quizá. No es tan antiguo, pero sí tiene una buena cantidad de tiempo, que se llama En el Monte Calvario. No sé si lo has escuchado. Hace algunas décadas se cantaba continuamente en las iglesias. En el Monte de Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor, pues en esa llevó mi bendito Señor. Murió mi bendito Señor por salvar al más vil pecador. Y en español dice, yo siempre amaré esa cruz, que en sus triunfos mi gloria será, y algún día, en vez de la cruz, mi corona Jesús me dará. Pero déjame leerte una traducción literal de este verso del inglés, porque creo que George Bernard, que fue quien lo escribió en inglés, creo que se entiende mucho más. Entonces, dice así este himno en inglés. En una colina lejana se levantaba una vieja y tosca cruz, el emblema de sufrimiento y la vergüenza. Y dice, y amo esa vieja cruz, donde el más querido y el mejor fue sacrificado por un mundo perdido de pecadores. Y el coro dice algo así. Así que valoraré profundamente la vieja y tosca cruz, hasta que por fin deje mis trofeos. Y una palabra que me llama mucho la atención de este himno en inglés dice, me aferraré a la vieja y tosca cruz. Me aferraré a la vieja y tosca cruz y la cambiaré algún día por una corona. Decíamos al principio que la tribulación, las situaciones que nosotros pasamos aquí, dice la Biblia, no son comparables con la gloria venidera, porque todo el sufrimiento produce un excelente y eterno peso de gloria que un día ha de manifestarse. Hermano, hoy en esta tierra, aférrate a la cruz. Aferrémonos a la cruz. Y un día, hermano, en vez de esa cruz, dice este himno, la cambiaré algún día por una corona. Sigue diciendo, otro verso dice, oh, esa vieja y tosca cruz, tan despreciada por el mundo, tiene una atracción asombrosa para mí, porque el amado Cordero de Dios dejó su gloria allá arriba para llevarla al oscuro Calvario. Y la última estrofa dice algo así, a la vieja y tosca cruz siempre seré fiel, su vergüenza y reproche llevaré con gusto. Entonces, Él me llevará algún día a mi hogar lejano, donde su gloria por siempre compartiré. A la vieja y tosca cruz seré fiel, su vergüenza y reproche llevaré con gusto. Ve por favor a Hebreos 13, verso 11. Su reproche y vergüenza llevaré con gusto, dice este compositor. Dice Hebreos 13,
porque los cuerpos de aquellos animales, está hablando de los sacrificios, de estos corderos, de esto que decíamos al principio, que eran ofrecidos por el pecado del pueblo de Israel. Dice, porque los pueblos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, ¿no? Se hacía el sacrificio los restos eran llevados, dice aquí, fuera del campamento, no donde estaban, sino tenían que ser llevados a otro lugar. Dice el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así haciendo alusión a esos corderos que eran sacados, dice aquí, porque eran considerados después inmundos, ¿no? Y después dice que Jesús tuvo que padecer, dice, fuera de la puerta. Dice el verso 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Pensaba en este verso cuando leía el final de este himno que dice su reproche y vergüenza llevaré con gusto. En otras palabras, el autor a los Hebreos dice, salgamos a él fuera del campamento llevando su vituperio. Quizá para nosotros hoy no significa, para el pueblo de Israel salir fuera del campamento tenía una implicación y culturalmente. Pero ¿qué significará hoy para ti y para mí salir del campamento? ¿Qué significará el lunes a las 8 de la mañana cuando te estás subiendo al transporte? Llevar el vituperio de Cristo. ¿Qué significará cuando estás enfrentando un problema en el trabajo? Llevar el vituperio de Cristo. ¿Qué significará cuando vas de regreso a casa o cuando ya llegaste? ¿Qué implicará para todos nosotros llevar el vituperio de Cristo? El punto no es ir y buscar el rechazo. El punto es, sigue diciendo el verso 14, dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Yo sé que las situaciones que yo pueda vivir en esta tierra, aún padeciendo con Cristo, son meramente temporales, dice aquí, porque no tengo esta ciudad, este país, este mundo, no es mi residencia permanente, sino que mis ojos están puestos en una residencia eterna, en donde vamos a pasar la eternidad con Él. Dice el Señor, este Señor que murió y se entregó por nosotros, dijo, voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. ¿Te imaginas su amor y su gracia? Viene, entrega su vida, resucita un día y hoy está preparando un lugar para que llegues y para estar para siempre contigo. Dice Juan, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Esta cuestión de salir del campamento, para cada uno definitivamente significarán cosas diferentes, pero está hablando de una cierta incomodidad que pasamos en esta tierra por Cristo, persecución por Cristo. Cristo sufrió por nosotros. Y lo que dice el autor a los Hebreos, si Él sufrió y padeció vergüenza fuera del campamento, ahora, ¿cómo salimos a vivir nosotros esto? ¿Cómo enfrentamos al mundo sabiendo que alguien murió en la cruz por nosotros? ¿Será que podemos aguantar ciertas incomodidades para la gloria del Señor? ¿Será que nuestro sufrimiento, aunque nosotros de pronto lo magnificamos, ¿no? Me vio feo, no me saludó, me levanté muy temprano, lo magnificamos, ¿no? Pero si lo comparamos con el sufrimiento de Cristo, definitivamente no es nada. En resumen, termino con la pregunta que ella hacía: ¿a qué te mueve la cruz? ¿A qué te mueve? No solo ahorita, hermano. ¿A qué te mueve la cruz? Mañana temprano, y el martes, y el miércoles, y todos los días. ¿A qué te mueve saber que el unigénito Hijo de Dios tomaba tu lugar de juicio
para darte un lugar de misericordia y paz para con Dios. Inclina tu rostro. Terminamos orando. Dios bendito, te damos gracias porque eres bueno. Porque, Señor, no podemos ignorar, Dios, que nos has perdonado, que nos has amado con amor eterno. No podemos pensar que lo hiciste porque nosotros mereciéramos algo. Definitivamente no es así, Dios. Porque dice tu palabra que tú fuiste molido por mis pecados, por mis rebeliones, fuiste lastimado y fuiste dolido, Señor. Y nosotros lo único que hicimos fue desviar el rostro de ti, Señor, y tenerte por herido de Dios. Sin embargo, Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros, para que hoy nosotros podamos acceder ante el trono de gracia y hablarte, Señor, y tener la certeza que nos estás escuchando, Dios, no porque seamos buenos, no porque seamos especiales, sino por el sacrificio precioso de Jesús. Por eso para nosotros la cruz es preciosa. No por la maldición y el dolor y el lamento que se dio en ella, Señor, sino por el triunfo de tu Hijo Jesucristo, porque la cruz es una señal de victoria, no de derrota. Y hoy nosotros, en esa victoria y en esa gracia que hemos recibido, Dios, queremos levantarnos el día de mañana y vivir como hijos tuyos, como verdaderos discípulos, viviendo para ti, sirviendo por ti. Todo lo que hagamos, como dice tu palabra, hacerlo por ti, Dios, porque tú pagaste el precio, porque tú moriste y fuiste lastimado y sufriste dolor en tus manos, Señor, y en tu cuerpo, y la gente te escupía y no solo eso, sino que sufriste el abandono del Padre. Y lo sabías y decías: Padre, ¿por qué me has abandonado? Por eso, Señor, lo que dice tu palabra, ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que vivió y resucitó por nosotros. Enséñanos, Señor, a vivir una vida que te agrade, una vida congruente, sabiendo que alguien tomó nuestro lugar, que alguien pagó el precio, Señor. Ahora, ¿cómo vivimos, Señor, con esa información? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos, Señor, en nuestro trabajo, en la iglesia, Señor? ¿Qué hacemos al saber que tu Hijo moría por el pecador, dándonos esperanza y vida y comunión contigo? Guíanos, Señor. Te bendecimos, Padre, y honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.